Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg sorprende con una confesión que remueve el corazón de todos. No he perdonado a Özcan, pero todavía oro por él. La actriz Aslenberg, reconocida por su talento y elegancia, rompió el silencio en una reciente entrevista televisiva que ha causado conmoción en las redes sociales. Aunque muchos pensaban que la historia con Özcan Deniz había quedado en el pasado, sus palabras demostraron que hay emociones que no se apagan tan fácilmente. En medio de una conversación aparentemente tranquila sobre su carrera y nuevos proyectos, el conductor le preguntó si quedaba algo que quisiera decir sobre alguien de su pasado. Asl, con una pausa larga, bajó la mirada y dijo, «No lo he perdonado, pero todos los días sigo pidiendo por su paz». A veces, el corazón no necesita olvidar para seguir amando en silencio. Esta declaración, tan sincera como inesperada, desató un terremoto emocional entre los seguidores de la expareja. En las redes sociales, muchos compartieron el fragmento del programa con mensajes como «Esto es más que amor» y Asl nunca lo olvidó. La historia de Asl y Özcan fue una de esas que marcó a una generación. Juntos protagonizaron escenas inolvidables tanto en la pantalla como en la vida real. Sin embargo, el final de su relación estuvo rodeado de silencios, malentendidos y corazones rotos. Pero lo que pocos sabían es que, según fuentes cercanas, Asl nunca cerró del todo ese capítulo. Una amiga cercana a la actriz reveló que cada vez que escucha una canción de Özcan, se queda en silencio. Hay lágrimas que no se ven, pero que siguen cayendo. Lo más impactante fue cuando, en medio de la entrevista, Asl añadió, «Hubo días en que quise llamarlo, preguntarle si está bien, pero el orgullo y el daño que quedó me detuvieron. Aunque no lo perdoné, sigo deseando que encuentre la paz que ambos perdimos». Özcan Deniz, por su parte, no ha hecho comentarios públicos al respecto. Sin embargo, los fans esperan con ansias una reacción, una palabra, una señal que indique si también guarda sentimientos ocultos. En plataformas como Twitter e Instagram, los nombres de ambos se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Los seguidores comenzaron a compartir momentos del pasado, videos de entrevistas, fotos antiguas y frases emblemáticas de la pareja. Algunos incluso comentaron que el amor verdadero no muere, solo se transforma en silencio. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la conductora del programa le preguntó directamente, «¿Y si él está viendo esto? ¿Qué te gustaría decirle?». Asl, conteniendo las lágrimas, respondió, «Que cuide nuestros recuerdos como se cuida una flor que no debe marchitarse. Y que, a pesar de todo, le deseo luz donde sea que esté». Tras esas palabras, el plató quedó en completo silencio. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento tan íntimo y cargado de nostalgia. La presentadora, visiblemente conmovida, solo atinó a decir, «Gracias por tu sinceridad, Asl». A veces el amor no necesita un final feliz para ser eterno. Los medios comenzaron a especular inmediatamente. Algunos periodistas aseguraron que esta confesión no fue casual, sino que podría estar relacionada con un acercamiento reciente entre ambos artistas en un evento privado. Una fuente anónima declaró que Özcan y Asl coincidieron hace unas semanas en la lectura de guión de una nueva producción dramática,
lo que habría reavivado emociones que nunca se fueron del todo. Él la miró como si el tiempo no hubiera pasado. Ella sonrió, pero sus ojos hablaron más que 1000 palabras, comentó un asistente al evento. En paralelo, varios colegas del medio reaccionaron en redes. Una actriz que trabajó con ambos escribió en su cuenta oficial: Asl siempre fue de sentimientos profundos. Si lo dijo así, es porque aún hay mucho que siente y calla. Incluso, una cuenta fan recuperó una antigua entrevista donde Oscar decía: con Asl, no solo actué, sentí. Fue la única compañera con la que me costó separar ficción de realidad. Los rumores sobre una posible reconciliación no tardaron en surgir. ¿Estarían considerando una segunda oportunidad? ¿Sería posible que sus caminos vuelvan a cruzarse, esta vez con menos dolor y más madurez? Asl, en una parte no emitida del programa pero compartida luego en redes, dijo algo que dejó a todos sin aliento: una parte de mí sigue esperando que toquemos la misma canción al mismo tiempo, en distintos lugares. Tal vez ahí, nos volvamos a encontrar. Esta frase, poética y desgarradora, se convirtió en viral, acumulando miles de compartidos y comentarios. Mientras tanto, Oscar publicó una historia en su perfil de Instagram, una imagen en blanco y negro de un piano, acompañada del texto: algunas melodías nunca se olvidan. Los seguidores no tardaron en asociar esta publicación con las declaraciones de Asl, avivando aún más la esperanza de una conexión invisible entre ellos. La emoción entre los fans es tan fuerte que incluso han iniciado una campaña con el hashtag #AslVescanSiempre, pidiendo una reunión en pantalla, o fuera de ella. Videos editados con sus mejores momentos, canciones dedicadas y cartas abiertas han comenzado a circular, mostrando cuánto ha marcado esta pareja en el corazón del público. En el último segmento del programa, Asl fue preguntada sobre si aún cree en el amor. Su respuesta fue tan breve como contundente: el amor es la única herida que florece con los años. Y con una sonrisa suave, casi imperceptible, cerró el capítulo, al menos por ahora. Todo parece indicar que esta historia, lejos de terminar, se está reescribiendo en los suspiros, recuerdos y silencios. Y mientras Oscar Denise guarda silencio ante las cámaras, el mundo entero se pregunta: ¿responderá? ¿Volverán a cruzarse sus caminos bajo la luz del perdón y la esperanza? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el eco de esas palabras sigue resonando: no lo he perdonado, pero sigo orando por él. No olvides suscribirte, darle like al video, y contarnos en los comentarios qué opinas. ¿Merecen una segunda oportunidad? ¿Crees que el amor verdadero siempre encuentra su camino? Nos leemos abajo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que hay heridas que solo se sanan con el tiempo? ¿O que el amor verdadero, aunque silenciado, nunca muere? Comenten abajo sus opiniones y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.